Buenos días, amados hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Hoy es septiembre 15. El título del devocional para hoy tiene por nombre Fidelidad humilde. Y dice la palabra del Señor. Cuando Amán entró, el rey le preguntó, ¿qué se debe hacer para el hombre a quien el rey quiere honrar? Y Amán se dijo, ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? Entonces el rey dijo a Amán, toma presto el manto y el caballo como has dicho, y hazlo así como con el judío Mardoqueo, que está sentado a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho. Esther 6, 6 al 10. Este es uno de los momentos más asombrosos de la Biblia. Amán era un hombre orgulloso y presumido, y esto le llevó a cometer un gran error de cálculo. Su suposición al oír que había un hombre a quien el rey quiere honrar, Esther 6:6, fue asumir que él era ese hombre. Así que trazó un plan de exaltación que incluía ropas reales, un caballo del rey, una corona y alabanza pública sin pensar en nadie más que en él mismo. Esther 6:8 al 9. Podemos imaginar que Amán se le hinchó el pecho cuando escuchó al rey decir, toma presto el manto y el caballo, como has dicho. Pero luego todo se arrumbó cuando escuchó, hazlo así con el judío Mardoqueo. ¿Cómo debió haber impactado ese nombre en el corazón de Amán cuando lo escuchó? Amán había salido ese día para colgar a Mardoqueo en una horca, versículo 4 del capítulo 6. Ahora le ordenaba que hiciera desfilar al hombre por la plaza pública, anunciando la generosa recompensa del rey para la persona que Amán más despreciaba. ¡Qué imagen! ¡Qué acontecimiento! Por el contrario, la humildad y normalidad de la existencia de Mardoqueo se establece en una sola frase. Después Mardoqueo regresó a la puerta del rey. Esther 6:12. Mardoqueo no hizo sonar la trompeta como lo había hecho Amán cuando regresó del primer banquete de la reina. Esther capítulo 5 versículo 11 al 12. Aunque lo hicieron desfilar por la ciudad, una exaltación, no buscaba un paseo, no buscado, en el caballo del rey. Simplemente regresó y se sentó donde siempre había estado sentado. Hay algo algo convincente en la fidelidad humilde. Hacer lo que hacemos día tras día, no con la esperanza de recibir elogios, sino porque es lo correcto. No parece mucho en ese momento. Sin embargo, a menudo cuando los hijos y nietos reflexionan sobre las vidas de sus fieles padres y abuelos, dicen cosas como, ella siempre hacía esto, él siempre se sentaba allí, aquí era donde ella siempre oraba, o aquí es donde siempre estaba su Biblia. Mardoqueo hizo lo correcto porque era correcto, no porque quisiera ser reconocido y exaltado. Hoy, que sea suficiente hacer lo correcto ante los ojos de Dios, ya que sea quienes te rodean, te honren, como sucedió con Mardoqueo, o que rápidamente te olviden como tantos creyentes fieles a lo largo de la historia han sido olvidados. Un día, todas las balanzas se restablecerán y se dará honor a quien lo merece. Mientras tanto, deja de lado cualquier afán orgulloso de distinción y continúa en la normalidad de tu rutina diaria con fidelidad y humildad. Bueno, mi querida familia, como leíamos el devocional, la fidelidad humilde. Y yo les voy a leer Esther capítulo 6 del 1 al 10 para entrar en todo el contexto. Dice la palabra del Señor, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyesen en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que se hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre.
Entró, pues, Amán, y el rey le dijo: ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: Para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey. Llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Mis hermanos, aquí nos encontramos con una historia muy impactante, porque el hombre que estaba diciendo Amán no era el mismo, era Mardoqueo aquel que quiere matar. Entonces, empecemos el devocional del día de hoy. La noche que todo cambió. Aquella noche el rey no podía dormir y ordenó que le trajeran el libro de las memorias de los hechos importantes y se le leyó. Aquí es muy importante que miremos el texto original. El hebreo aquí es claro: la noche aquella. No fue una noche cualquiera, era la noche después del banquete de Esther, la noche antes del plan de Amán de ahorcar a Mardoqueo. La palabra para no podía dormir implica inquietud, agitación. Esto no fue una casualidad, mis hermanos y hermanas, fue la divina providencia de Dios. Esa divina providencia soberana de Dios que intervino en el sueño de un rey pagano. Yo quiero que ustedes se imaginen por un momento esta escena. En el patio, un rey da vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño, y a pocos metros, en la ciudad, un hombre llamado Mardoqueo vela, vestido de ceniza, clamando a Dios por un pueblo condenado a muerte. Es decir, Mardoqueo estaba orando, y mientras que él oraba, Dios actuaba. Y en otra casa, un hombre orgulloso, Amán, se regocijaba construyendo una horca para su enemigo Mardoqueo. Parece el escenario de una tragedia inminente, ¿cierto, mis hermanos? Pero en el silencio de esa noche, en el insomnio de un monarca, Dios estaba a punto de voltear la mesa. No con un terremoto, ni con un ejército, sino con un detalle olvidado en un libro de registros. Esto nos enseña de que Dios, mis hermanos, no necesita grandes manifestaciones para actuar. A menudo trabaja en lo ordinario para producir lo extraordinario, es decir, para que su nombre sea exaltado. Su providencia es el hilo invisible que teje cada evento, cada insomnio, cada acto de fidelidad pasada en el tapiz de su plan perfecto para con su pueblo. Nos encontramos hoy ante uno de los pasajes más ricos en ironía divina de toda la Escritura. Un libro donde el nombre de Dios no se menciona, como hemos venido estudiando, ni una sola vez, y sin embargo su presencia soberana y providencial impregna cada palabra, cada página, cada evento, cada decisión. Mis hermanos, este olvido del rey no fue una omisión, es una declaración. Nos muestra de que Dios no necesita ser nombrado para gobernar. Él reina sobre los asuntos de los hombres, creyentes o incrédulos, por igual, dirigiendo todos los eventos hacia su propósito final y glorioso, su perfecta voluntad. El tema que vamos a ver el día de hoy, la fidelidad humilde. No la fidelidad que busca aplausos, no la religiosidad que exige reconocimiento, sino la integridad quieta y constante que caracteriza al verdadero creyente y que Dios, en su tiempo perfecto, se complace en honrar, de maneras que deja al orgullo humano avergonzado y en ruinas. Como dice la Escritura, el que se humilla será enaltecido. Este pasaje, mis hermanos, nos presenta un contraste teológico dramático: el insomnio de un monarca pagano y el sueño del Dios vivo. Mientras el rey da vueltas en su cama, Dios no duerme ni se adormece, como dice el Salmo 121, 2 al 4. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios está activamente obrando, tejiendo los hilos de la fidelidad pasadas de un hombre
el orgullo presente de otro y la ansiedad de un rey para producir un punto crucial en la historia de la redención. Vamos a desglosar este texto versículo por versículo. Hoy exploraremos cómo la fidelidad humilde de aquella que sirve en lo secreto, sin buscar reconocimiento. Este es el tipo de fidelidad que Dios honra en su tiempo perfecto. El punto de partida, mis hermanos, no es una oración espectacular, sino el insomnio de un rey. Dios es soberano sobre todo, incluso sobre los patrones de sueño de los gobernantes más poderosos. El rey pide el libro de las memorias o crónicas. No fue un rollo sagrado, fue un registro secular de eventos. Dios no es limitado a lo sagrado. Para hablar, puede usar cualquier medio para cumplir sus propósitos. Y halló escrito que Mardoqueo había denunciado, y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo para Mardoqueo por esto? Y respondieron, nada se ha hecho con él. La palabra halló implica un descubrimiento, un hallazgo significativo. No fue un accidente, fue un hallazgo divinamente orquestado por Dios. El evento que salva al rey había sido archivado y olvidado por todos, excepto por Dios, el acto de fidelidad de Mardoqueo. La providencia divina es tan precisa, mis hermanos, que el sirviente abre el libro exactamente en la página que registraba el acto de fidelidad de Mardoqueo ocurrido, y para que escuchen esto, mis hermanos, 5 años atrás. Hacía 5 años, en el capítulo 2, versículo 21 al 23, Mardoqueo había tenido esta acción. Y el punto de partida no es una oración espectacular, mis hermanos, sino, como decíamos inicialmente, un insomnio de un rey. Dios es soberano, totalmente soberano sobre todas las cosas. Dios no es limitado a lo sagrado para hablar, puede usar cualquier medio para cumplir sus propósitos. Mardoqueo no había sido recompensado. Su fidelidad había quedado en el anonimato, archivada. Pero para Dios ningún acto de fidelidad se pierde. Dios honra al que le honra. Está registrado en su libro y será recompensado en su tiempo. La demora no es un olvido, es divina sincronización de los tiempos de Dios. En la sabiduría de Dios, este aburrido documento administrativo se convertiría en el instrumento de liberación. Dios no necesita lo espectacular, usa lo ordinario para lograr lo extraordinario. El rey busca un sedante en la historia de su insomnio. Dios le va a dar una dosis de justicia divina. La pregunta del rey es teológicamente potente. ¿Qué honra se hizo? Revela un principio inmutable del reino de Dios. La fidelidad debe ser honrada. La justicia demandada una recompensa. El silencio de los siervos, nada se ha hecho con él. Es una acusación contra la ingratitud del reino, pero también un testimonio de la humildad de Mardoqueo. Él nunca exigió su recompensa, sirvió y cayó. La verdadera fidelidad no hace cuentas y sirve. Como dice la Escritura, que lo que tú haces en lo secreto no lo manifestes en público, porque es que Dios es el que recompensa lo que hacemos en lo secreto. En el versículo 4 al 5 dice, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido para decir al rey que hiciese ahorcar a Mardoqueo. Y los servidores respondieron, he aquí, Amán está en el patio. La ironía aquí es profunda. El hebreo enfatiza la llegada simultánea de Adán. Mientras el rey piensa en honrar a Mardoqueo, Amán viene a matarlo. Esto no es una coincidencia, mis hermanos, es la soberanía de Dios en la sincronización perfecta de eventos malvados para lograr sus fines buenos. Dios usa los planes perversos de los hombres para atraparlo en su propia maldad, como dice el Salmo 7, 14 al 16. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su coronilla. Amán, el hombre lleno de orgullo, está en el lugar perfecto, en el momento perfecto para ser instrumento de su propia humillación. La pregunta del rey, ¿quién está en el patio?, es respondida por la providencia. Tu verdugo está aquí, oh Amán, aunque no lo sepas. Miremos un contraste, mis hermanos, entre la humildad y el orgullo. Aquí la ironía alcanza su punto máximo. Dos hombres están a punto de cruzar caminos con el rey con planes diametralmente opuestos. Mardoqueo, fiel, humilde, en silencio intercediendo, su vida estaba en peligro, pero su enfoque no era el mismo. Amán,
orgulloso, lleno de ira, ambicioso, venía a pedir la muerte de otro para saciar su ego herido. Miremos el versículo 6 al 9. ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y Amán dijo en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Este es el clímax de la arrogancia humana. Amán sufre de la enfermedad espiritual más común y más mortal, el egocentrismo. Su corazón revelado por el narrador muestra su autoadoración. Él es el Dios de su propio universo. Asume el universo del rey también gira en torno a él. Este es el punto ciego fatal del pecado. No puede imaginar un mundo donde no sea el centro. Su propuesta, ¿cuál es la propuesta? Es una ventana a su alma ambiciosa. Quiere el manto real, el caballo real, la corona real. Quiere ser tratado como rey. Esto es más que una vanidad. Es una usurpación simbólica de la autoridad. El orgullo siempre busca el trono que solo le pertenece a Dios. La pregunta del rey es crucial, mis hermanos. ¿Qué honra o distinción se hizo Mardoqueo por esto? La fidelidad merece honor. Y luego la pregunta Amán es devastadora perfectamente. ¿Qué se hará con el hombre cuya honra desea el rey? Amán, en su orgullo, asume que el rey se refiere a él. Su corazón revela su egocentrismo, como decíamos anteriormente. ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Su propuesta, un reflejo de su propia ambición desmedida. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido, el caballo como tú has dicho, hazlo así con el judío Mardoqueo, no omitas nada de todo lo que has dicho. Tremendo, mis hermanos, tremendo esto. Amán, como un martillo, el hombre que iba a ahorcar era quien ahora debía honrar. Él planeaba humillar, ahora debía exaltar. Ese es el clima del texto, mis hermanos. El rey ordena, hazlo así con el judío Mardoqueo. La justicia poética de Dios es absoluta, mis hermanos. El veredicto del rey es un golpe maestro de la providencia. Date prisa, el juicio de Dios es rápido y decisivo. Como tú has dicho, Amán es atrapado por sus propias palabras. Su boca construyó la horca para su orgullo. Con el judío Mardoqueo, la mención de la etnia de Mardoqueo es crucial. El enemigo de los judíos se ve obligado a honrar públicamente a uno de ellos. Dios defiende a su pueblo. Dios es nuestro defensor. Dios pelea nuestras batallas, mis hermanos. No omitas nada. La humillación será completa, tal como Amán la había diseñado para sí mismo. Dios ha volteado la tortilla por completo. El que iba a ser verdugo ahora es siervo. El que iba a ser humillado ahora es exaltado. Esto es un principio del reino de Dios, mis hermanos, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. Amán cayó en la trampa que él mismo tendió. Este es el principio de Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La fidelidad humilde de Mardoqueo fue vindicada públicamente por él mismo, instrumento de su opresión. Dios se especializa en voltear situaciones de manera que él reciba toda la gloria, como dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. La historia de Mardoqueo no es solo un relato antiguo, es un espejo para nuestra vida y un manual para nuestra fidelidad. Sirve fielmente en lo oculto. ¿Te sientes ignorado en tu servicio? ¿Crees que nadie ve tu fidelidad en tu trabajo, en tu familia, en el ministerio menos glamoroso de la iglesia? Este pasaje nos recuerda de que Dios ve todo. Su libro de memorias está lleno de actos de bondad, de paciencia, de integridad que nadie más notó. No sirvas para el aplauso de la gente, sirve para la audiencia de uno, tu Padre que está en los cielos, que ve en lo secreto y te recompensará en público. Confía en el tiempo perfecto de Dios. Dios no se apresura, pero nunca llega tarde. Los 5 años de silencio para Mardoqueo fueron un periodo de prueba de su fe. ¿Estás en un año de silencio? Confía en el insomnio de tu rey. Las circunstancias que Dios usará están en camino. Su reloj es perfecto. Su demora es parte de la preparación. Mis hermanos, esa noche de insomnio cambió la historia de un pueblo y comenzó con un acto de fidelidad humilde registrado años atrás. Dios está escribiendo la historia de tu vida con la misma providencia soberana. Cada acto de integridad en el trabajo, cada momento de paciencia con tus hijos, cada oración silenciosa, cada ofrenda dada en secreto, cada vez que eliges perdonar, está siendo registrado, no para salvarte,
por obras, sino porque la fe genuina siempre produce una fidelidad activa. Tu fidelidad en lo pequeño es lo que prepara para lo grande. Tu humildad en el anonimato es lo que hace candidato para exaltación divina. No te rindas. Siente fiel, permanece humilde, porque la misma mano que volteó el insomnio de un rey es la salvación de una nación. Está obrando detrás de las escenas de tu vida. Un día en su tiempo perfecto, Él te dirá, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mis hermanos, este ha sido el devocional del día de hoy. Que el Señor nos ayude a confiar totalmente y plenamente en Él. Los textos para leer el día de hoy, la Biblia en un año. Hoy nos corresponde para el septiembre 15, Lamentaciones capítulo 1 al 2, Jueces 6, 22 al 51. Dios los bendiga, un fuerte abrazo.